doctores y cirujanos. ¿Cuál fue su momento? De esto se puso aún peor. Una vez tuve un paciente que tuvo que ser trasladado en avión desde otro estado para escalar la atención. Se trata de una mujer de mediana edad sin antecedentes médicos previos y fue trasladada por hemorragia intracraneal. Cosas bastante estándar. Lo que fue una locura fue que, según su familia, intentó fumar hierba por primera vez en su vida y tosió tan fuerte que se rompió un vaso en su cerebro. Dios mío. Sobrevivió a la cirugía y durante su recuperación postoperatoria su corazón se detuvo y sufrió un paro cardíaco. Estuve en el Código Azul con Neuropulm y el equipo de Código Azul para intubación de secuencia rápida y incluso pudimos traerlo de regreso. Justo cuando todo se calmó y todos habían empacado y se habían ido, yo estaba relajándome fuera de la habitación revisando mi lista de pacientes cuando sufrió un paro cardíaco por segunda vez. Todo el mundo tuvo que correr a través del hospital de nuevo para manejarlo. Nunca había visto al equipo de Código Azul tan sin aliento. Tuvo un aneurisma roto, un derrame cerebral hemorrágico, 2 paros cardíacos consecutivos y sobrevivió. Esto fue cuando yo era residente de anestesia. Una mujer embarazada ingresa en nuestro hospital comunitario de tamaño mediano en el oeste de Canadá en la noche con algo de dolor abdominal y náuseas, algo menor. Su médico determinó que no estaba de parto, así que solo la trató con algunos medicamentos y comenzó a sentirse mejor. Estaba a punto de ser enviada a casa por la mañana cuando el nuevo obstetra del día notó que la presión arterial de la paciente había bajado. El nuevo médico palpó el útero de la paciente y estaba exquisitamente sensible, y la paciente ahora se siente muy débil. Ahora, el diagnóstico es probablemente una ruptura uterina, básicamente, un agujero reventado en la matriz, por lo que la llevaron de urgencia al quirófano para una cesárea de emergencia, y ahí es donde me llaman para ayudar a mi personal. La ruptura uterina ya es bastante mala, pero cuando llegan allí y extraen al pequeño bebé prematuro, descubren que no fue una ruptura uterina sino una placenta percreta. Es entonces cuando la placenta crece a través de la pared del útero y hacia los órganos circundantes, en su caso, hacia la vejiga. Llevamos a la paciente del quirófano pequeño a nuestro quirófano más grande, llamamos a más cirujanos, incluido un urólogo, y otros 2 anestesiólogos y yo comenzamos un protocolo de transfusión de sangre masiva ya que ha sangrado mucho. Esta condición generalmente se puede detectar en una ecografía prenatal, pero la paciente se había saltado la suya. Si se hubiera sabido de antemano, probablemente la habrían enviado a Toronto para la delicada y arriesgada cirugía. Si se hubiera puesto de parto para tratar de dar a luz con normalidad, muy probablemente habría muerto. Ella y el bebé lo hicieron totalmente bien. Un par de horas después de su cirugía de varias horas, estaba despierta y descansando con su bebé sano. Paciente, no médico. Mi novio había llegado a casa de unas vacaciones familiares en una granja en Kansas. Desarrolló urticaria un día después de su regreso. Fue al médico y le dijeron que la urticaria no era contagiosa, así que no tomamos ninguna precaución. Unos días después estaba cubierto de urticaria. Fui a mi médico, quien dijo que la urticaria no es contagiosa, pero que debe haber tenido algún pesticida o algo en la piel. Me dijo que volviera si cambiaban de color o algo. Estaba de camino al trabajo, un caluroso día de verano, miré hacia abajo y mis piernas estaban moradas. Cambié la ruta al dock inmediatamente. Estaba sudando y podía ver cómo cada gota de sudor se convertía en una nueva colmena. Los lugares en los que había tenido un bronceado anterior ahora estaban todos morados. Entro en la oficina y el doctor estaba más que alarmado. Comenzó a llamar a sus colegas, sacando libros de texto de medicina. Me dieron un montón de antihistamínicos, me pusieron ropa fresca por todo el cuerpo para que dejara de sudar. La urticaria volvió a ser rosa pero nunca me dieron un diagnóstico. Solo mantener la calma y tomar mucho Benadryl. Las irritaciones terminaron reventando, tuve que tomarme un montón de tiempo libre porque estaba en el servicio de alimentos en ese momento y nadie quiere una camarera que parece un leproso pelando la piel en todas partes. Tenía cicatrices durante años en todas partes que había tenido contacto con el sol anterior o el sudor se había filtrado. Era residente en la UCI y teníamos un paciente que se recuperaba del síndrome de Steven-Johnston, reacción rara a medicamentos en la que la piel se ampolla y muere. También tenía un pseudoneurisma femoral coagulado, básicamente un bulto en la arteria femoral que corre el riesgo de estallar y sangrar. Entre las rondas de la tarde y la noche, la enfermera de este paciente me pidió que evaluara la pierna del paciente porque parecía estar hinchada. Todo su cuerpo estaba hinchado debido a toda la inflamación que tenía y los líquidos que había estado tomando para su presión arterial, pero su pierna derecha se veía más hinchada que hace unas horas y el daño de la piel era peor. Pero su aneurisma estaba estable en la ecografía más temprano ese día, por lo que no parecía que hubiera mucho que hacer aparte de mantenerlo bien vestido y monitorearlo.
Un par de horas más tarde, mi corresidente y nuestro compañero estábamos haciendo nuestras rondas vespertinas mientras el equipo de cirugía general estaba evaluando a un paciente unas puertas más abajo. La pierna se ve aún peor que antes, otros pocos centímetros hinchados y más piel rota. Todos sus signos vitales están bien. Está en la terapia adecuada. Los tres más su enfermera y tratando de decidir qué hacer cuando justo enfrente de nosotros su pierna se abre y la sangre sale a borbotones. Por un instante, pienso que tal vez esto es solo un hematoma subcutáneo que se reventó, pero luego veo que más sangre brota rápidamente de su pierna. La enfermera y mi corresidente se ponen guantes y aplican presión mientras el compañero agarra un equipo quirúrgico y trata de encontrar el origen de la hemorragia. Corro por el pasillo y agarro a los cirujanos que aún están evaluando a su paciente y en 2 minutos están ahí. Un pequeño equipo de cirujanos vestidos con bata y guantes busca a través de la pierna de este hombre el vaso sangrante. 1 o 2 minutos después, encontraron el vaso, una vena, y detuvieron el sangrado lo mejor que pudieron. Creo que en el análisis de sangre repetido esa noche, había perdido tal vez el 10-20% de su sangre en ese periodo de 5 minutos. El problema ahora era la infección. Para empezar, estaba bastante enfermo y frágil y ya había tenido una reacción casi fatal a una clase de antibióticos. Pero ahora, cuando su pierna se abrió de golpe y comenzó a sangrar, no hubo tiempo de ir y agarrar guantes estériles, solo teníamos que ponernos los guantes que teníamos y aplicar presión. Su herida se volvió purulenta y desarrolló bacterias en la sangre. Con todos los otros problemas médicos que estaba teniendo, era demasiado y terminó siendo un paliativo. Paciente con un quiste pilonidal que le molestaba desde hace años pero que nunca fue lo suficientemente grave como para hacer algo al respecto. Para aquellos que no sepan lo que es un quiste que puede ser muy grande en la hendidura de las nalgas causado por el pelo o los pelos que excavan en lo profundo de la piel. Seguramente durante la pandemia el estar sentado durante largos periodos de tiempo lo inflamó y se infectó. Normalmente, si no se necesita un drenaje superficial, se remite a un cirujano para que lo trate, pero curiosamente, se había abierto solo y se decía que había estado drenando lentamente durante semanas. Todos hemos visto al Dr. Pimple Popper, así que pensé que debía echar un vistazo más de cerca. Para mi sorpresa puedo ver un nido de pelo en este agujero oscuro que se abre del quiste y mi curiosidad y absoluta necesidad de quitarlo se apoderó. Por muy desagradable que sea, puedes imaginarte años de pus y pelo bajo la piel supurando. Nada puede prepararte para cuando ese manojo de pelo actuando como un tapón, libera detrás de él la más asquerosa explosión de pus que, afortunadamente golpeó la mayor parte de mi máscara, pero el puente de mi nariz y la ceja. Recordaré el olor para siempre, pero lo más importante es recordar mi careta. Mi hermano era paramédico y dijo que cada llamada que haría sería más grande de lo que decía el despacho. Por ejemplo, una llamada que tuvo fue para una niña con sangrado menor. Apareció y encontró que su hermano de 14 años estaba frenético. Dijo que su hermana de 12 años sangraba por todas partes y no paraba. Mi hermano entró en la casa pensando que tenía un corte o una herida importante y esperaba un baño de sangre. Lo que encontró fue una niña de 12 años muerta de miedo porque se estaba muriendo por toda esta sangre que salía de entre sus piernas. Inmediatamente la calmó y le preguntó dónde estaba su madre. Ella estaba en el trabajo y él le preguntó si podía llamarla y explicarle a la mamá lo que estaba pasando. Mamá rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, habló con su hija y luego habló con mi hermano para preguntarle si podía ayudarla a conseguir algunos tampones. No tenía, pero usó una gasa para hacer un tampón temporal y le explicó a la niña qué hacer. Mamá apareció 20 minutos después, agradeció efusivamente a mi hermano y abrazó a su hija durante mucho tiempo. Después de la llamada, tuvo que volver al camión y calmarse. Esperaba ver un corte importante, pero no esperaba enseñarle a una niña de 12 años lo que era un ciclo menstrual. Solía ser un técnico de emergencias médicas. Estábamos demasiado lejos para responder cuando esto sucedió, pero lo escuchamos por la radio. Despacho. La persona que llama informa que 2 niños juegan con el resorte de la puerta del garaje e informan lesiones desconocidas. Despacho. Respondiendo Leo, oficial de la ley, informando posible muerte juvenil. EMS informando una muerte juvenil. Vamos a necesitar un equipo de limpieza. Es un desastre aquí. ¿Podemos hacer que alguien confirme las lesiones no compatibles con la vida? EMS, sí, vamos a necesitar otra cuadrilla aquí. El niño estaba jugando con la puerta de un garaje, el resorte se rompió o algo así, y su rostro desapareció. Despacho. EMS, por favor repita. ¿Qué dijo? EMS, hay cerebros en la pared. Necesitamos otra plataforma EMS aquí. Despacho. Roger. Tendré otra tripulación en camino en breve.
El tono en la voz de todos cuando hablan de eso en la radio es algo que nunca olvidaré. El dolor absoluto en la voz de todos después de escuchar a uno de los técnicos de emergencias médicas que respondieron decir que el niño fue asesinado así. Los resortes de las puertas del garaje están tan apretados que pueden cortar a un adulto por la mitad. Consulte a un profesional cuando instale o repare la puerta de su garaje. Cirujano aquí. Un joven de 21 años llegó a la sala de emergencias a las 3 a.m. con una herida de arma blanca. Esperó horas antes de decidirse a entrar, riéndose y bromeando. Trajo a toda su familia y amigos, mamá, papá, hermanos y amigos. Era un trauma nivel 1, lo trajeron inmediatamente a la sala de trauma sistólica. Estábamos tratando de compensar la pérdida de sangre. Tan pronto como lo trajimos de regreso, entró en paro cardiopulmonar y nunca lo trajeron de regreso. Se hizo el último esfuerzo y se intentó un masaje cardíaco manual. Le abrieron el pecho y bombearon manualmente su corazón para reiniciarlo. El cuchillo había cortado su aorta abdominal y se había roto por completo, derramando litros de sangre en el piso. Era como una escena de una película. Mientras tanto, sus amigos estaban celebrando una fiesta de pizza en la sala de espera riéndose y pasando un buen rato cuando tuvimos que decirles que había muerto. Se desató el infierno y asaltaron la sala de emergencias por la fuerza. Llamaron a la seguridad y a la policía, se lanzaron puñetazos. Su hermano lo vislumbró y gritó: "Lo mataste". Entró caminando silbando como si nada y ustedes lo asesinaron por sus órganos. Se lanzaron puñetazos, se atacó a la gente. Una vez tuve una paciente anciana que sufrió un paro cardíaco y la trajeron de vuelta. Le hicieron un extenso trabajo, pero nunca encontramos una buena razón para el arresto cardíaco. Luego, justo cuando estaba mejorando y le quitaron el tubo de respiración, volvió a detenerse. Hicimos RCP y pudimos recuperar el pulso, pero ella permaneció muy enferma toda la noche. Estábamos apoyando su corazón con un dispositivo mecánico y estaba tomando altas dosis de medicamentos para mantener alta su presión arterial. Estábamos haciendo todo lo posible, pero las cosas no pintaban bien. Terminamos llamando a su anciano esposo y le pedimos que viniera porque nos preocupaba que no sobreviviera el día. Su marido nos dijo que estaría allí en 1 hora. Bueno, pasaron de 2 a 3 horas y no aparecía. Intentamos llamarlo y no pudimos comunicarnos con él. Entonces, de alguna manera, alguien descubrió que en realidad estaba en nuestra sala de emergencias. Resulta que había salido de su casa, se cayó y se rompió la cadera. Mientras tratábamos apresuradamente de organizar una manera de llevarlo arriba desde la sala de emergencias para ver a su esposa moribunda, ella entró en arresto nuevamente. Estábamos haciendo RCP activamente mientras llevaban a su esposo en una camilla con una pierna enyesada hasta su cama, momento en el que murió. Todos estaban llorando. Fue bastante horrible. Tengo muchas historias. Una es un hombre sano de 23 años que ingresa a la sala de emergencias con algo de dolor en el pecho. Signos vitales normales, nunca fumador, radiografía de tórax normal. El dolor comenzó después de comer algo picante, dígale que probablemente sea alergia. 5 minutos después cae muerto en su cama. Inicie la RCP y recupere el pulso. Estabilizado, se somete a una tomografía computerizada y tiene una disección aórtica, muere nuevamente en la tomografía computerizada y nunca llega al quirófano. El principal vaso sanguíneo del tipo básicamente explotó. Esto le sucede a los hombres de 70 años con un largo historial de tabaquismo y presión arterial alta. Este joven saludable de 23 años no tenía absolutamente ningún factor de riesgo para esto. No hay evidencia de Marfan-Soeles-Danlos para los médicos que leen esto. Todavía no tiene sentido para mí. Cuando abrimos el abdomen de esta mujer de unos 20 años, toda la habitación instantáneamente olía a carne podrida y caliente. El olor era como los pantanos de la historia de Dagoba. Estábamos haciendo una laparotomía exploratoria porque tenía un dolor abdominal tan intenso que no podía quedarse quieto para una tomografía computerizada, y la radiografía solo sugirió algo de líquido libre en el abdomen. Una paracentesis, drenar líquido de la cavidad abdominal, realmente no hizo nada, por lo que el cirujano se quedó ciego. Pero su indicación para la cirugía fue el dolor extremo y la sensación de dureza en su abdomen. Cuando la abrió, vio que estaba sufriendo una falla orgánica múltiple con 1 tonelada de tejido simplemente pudriéndose. El olor envolvió la habitación al instante, la anestesia estaba provocando arcadas. Corrí a agarrar el aceite de menta para frotar nuestras máscaras. El cirujano miró el abdomen durante unos 20 segundos y dijo: "Bueno, anestesia, creo que está a punto de colapsar, me imagino que esta presión en el abdomen fue lo único que le dio presión arterial". Se estrelló y murió allí sobre la mesa. Esta joven había sido una gran usuaria de metanfetamina, su madre la había iniciado usando metanfetamina consigo misma cuando la niña era una adolescente. Pensaron que probablemente contrajo una infección en el torrente sanguíneo por las inyecciones con agujas sucias, y eso se extendió por su cuerpo como un reguero de pólvora.
Mi padre fue al hospital con dolores en el pecho, decidieron hacer un angiograma. Tinte inyectado, está acostado debajo de la máquina y el cirujano cambia repentinamente su procedimiento. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Cualquiera, apagones. No, respondió, solo dolor. Entran algunos documentos más y miran la pantalla. Lo llevan a otro tipo de máquina de rayos X y nuevamente lo miran desconcertados sin explicar nada. Tiene un coágulo de sangre del tamaño de una pelota de golf flotando libremente en su corazón, está rebotando alrededor de las válvulas y esperaríamos que muriera muy rápidamente por esto. Así que le dieron rompecoágulos superfuertes, pero estaban preocupados de que pudiera encogerse lo suficiente como para atascarse, por lo que aparecieron muchos expertos. Pero todo salió bien y tuvo un triple bypass unos meses después. Eso fue hace 30 años, ahora tiene 87 y puede caminar con facilidad por colinas empinadas. El paciente vino quejándose de hinchazón en la cara. Sospechamos un absceso de un diente enfermo. Cuando llegaron, llamamos al 911 de inmediato porque la hinchazón le había cortado casi por completo las vías respiratorias y su nivel de O2 era de 77. Si tiene una caries o un diente roto, es un gran problema. Un diente podrido absolutamente puede matarte. Cualquier absceso en cualquier parte del cuerpo puede provocar envenenamiento de la sangre o infección en todo el sistema. Si duele o apesta, llévalo al médico. Oftalmólogo aquí, es posible que haya escuchado que los diabéticos deben revisarse los ojos con regularidad porque la diabetes es en realidad una afección que causa ceguera. Esto sucedió probablemente hace unos 15 años, pero este paciente mío que había notado tenía cambios vasculares diabéticos severos contra la retina y requirió una intervención con láser lo antes posible. Sin entrar aquí en los argumentos socioeconómicos, ella programó su cirugía y el día de la cirugía decidió tomar un día de trabajo en lugar de su cirugía. Su trabajo era limpiar, y en ese fatídico día, inhaló algunos de los vapores de su limpiador, lo que provocó que estornudara, lo que elevó su presión arterial y reventó los frágiles vasos sanguíneos de ambos ojos y la sangre comenzó a brotar de sus ojos. Como te puedes imaginar, la sangre es opaca. No puedes ver a través de él. Quedó instantánea y completamente ciega de ambos ojos en cuestión de segundos. Cuando era estudiante de medicina en mi rotación de cirugía, trabajaba 24 horas y estaba con el equipo de traumatología. Estoy observando una reparación simple de una perforación duodenal en el quirófano cuando mi buscapersonas de trauma suena. Pregúntale a mi superior si puedo irme a ver qué pasa y me da el visto bueno. Corre hacia la sala de traumatología y un caballero joven es traído en una camilla con la mitad inferior de su cuerpo cubierta de sangre, pero muy obviamente despierto y coherente. Está gritando: me dispararon en las pelotas. Le dispararon a mis jodidas pelotas, hombre. Y lo tenían. Le habían disparado 15 veces, todas debajo del cinturón. Estamos haciendo una evaluación de este hombre angustiado cuando se llama a un código en el próximo módulo en el LED. Eso es extraño, por lo general, no llaman a los médicos generales para obtener códigos en el LED. Alguien asoma la cabeza en la bahía de trauma. Es el paciente que fue traído con este tipo. Oh mierda, varios de nosotros huimos del tipo que recibió un disparo en el escroto estable y entramos en la siguiente cápsula para ver a una mujer joven acostada en una camilla recibiendo RCP. ¿Qué sucedió? No lo sabemos, simplemente se estrelló. Vamos con la paciente para quitarle la ropa y notamos que está sangrando por la espalda por la herida de salida más pequeña. Fue una víctima involuntaria que iba de paso. Ahora es nuestra paciente. La llevamos a la bahía de trauma e inmediatamente le quitamos toda la ropa para realizar la inspección primaria. No respira y no tiene pulso. Intubar. Seguro como la mierda. Una vez que la exponemos por completo, vemos una herida de entrada muy pequeña justo en el centro de su pecho. La ecografía confirma hemotórax masivo. Colocamos un tubo torácico y 2 litros de sangre brotan al suelo. Oh mierda, necesitamos convertir para abrir, dice mi asistente. El residente con el que estoy inmediatamente toma un bisturí y crea una incisión longitudinal a lo largo de la parte inferior de los espacios de las costillas y usa un par de tijeras para cortar el esternón por la mitad. Básicamente, al paciente se le abrió el tórax horizontalmente en un procedimiento loco llamado toracotomía de almeja. Búsquelo. En este punto podemos visualizar el corazón y notar que había una entrada limpia y una herida de salida directamente a través del corazón de este paciente. Toda la sangre y los fluidos que estábamos empujando se estaban drenando directamente de su corazón hacia su pecho. El asistente quirúrgico está realizando un masaje cardíaco manual, RCP con las manos en el corazón real. Tenemos que ir al quirófano. Corre al quirófano con esta paciente y el asistente intenta coser los agujeros en su corazón. Justo cuando le está poniendo las suturas finales a la paciente, empiezo a notar que la paciente rezuma sangre por todas las aberturas de su cuerpo. Doc, creo que este paciente está en DIC.
Oh mierda, el paciente ahora está experimentando floridamente un fenómeno conocido como coagulopatía intravascular diseminada, FID, que es básicamente cuando usa todos sus agentes de coagulación y simplemente sangra por todas partes. Está bien, tenemos que cerrar por ahora. La paciente es transferida a la SICU donde superviso su progreso durante 3 putas semanas. Tiene infartos divisorios en todo su cerebro por el tiempo que pasó sin perfusión. No puede hablar ni moverse. Tengo conversaciones sobre el final de la vida con la familia sobre una mujer joven que ni siquiera tiene la edad suficiente para beber. Dejo el servicio y la sigo hasta que un día ya no veo su nombre. Al día siguiente estoy en una cirugía con el trauma atendiendo y ella dice, oye, nuestra paciente que recibió el tiroteo se fue a casa hoy. Es tetrapléjica, pero está viva. ¿Eso apesta?, respondo. No soy médico ni cirujano, pero trabajé en atención médica y esto fue en un entorno de atención de urgencia, aunque debería haber sido una visita a la sala de emergencias. Estaba evaluando y tomando información para un recién nacido de 25 días. Los padres eran muy jóvenes y les preocupaba que el bebé no dejara de llorar y nunca se calmara. Traté de calmarlos y asegurarles que vemos esto mucho, el bebé parecía un poco febril y rojo, así que tomé la temperatura y estaba ligeramente elevada. Definitivamente no quieres un recién nacido tan joven con fiebre, pero a veces no es muy grave. Me di cuenta de que una pierna parecía golpeada con el pie, pero eso no era para lo que estaban allí. El médico regresó después de verlos y dijo que el bebé iba a ir a radiología de inmediato. Eso no es bueno. Volvieron los rayos X y me di cuenta de que la única pierna que me apareció era en realidad un fémur roto. El médico lo describió como la única forma posible de que esto sucediera era que alguien lo hubiera agarrado, y torcido, con fuerza. De repente, estamos haciendo un yeso temporal para entablillar este muslo diminuto, no mucho más grande que una salchicha y cargando el asiento del automóvil en una camilla para el transporte. Llega la policía y la abuela atraviesa las puertas gritando a estos padres sobre cómo va a matarlos por lastimar a su nieto. Fue un poco caótico, pero muy deprimente. Fue hace mucho tiempo, pero todavía me pregunto acerca de eso. Aquí médico de urgencias. La paciente llegó con quejas en la región vaginal. La historia reveló que había estado sangrando durante 2 días, no muy abundante, solo un poco de dolor. Afirmó que había comenzado después de que su pareja femenina hubiera sido un poco brusco durante su última experiencia sexual. El examen físico reveló un desgarro completo a través de la pared vaginal posterior hacia el recto, consistente con lo que normalmente veríamos durante un parto difícil. La situación era un poco sospechosa dada la cantidad de traumatismos y la historia de fondo, así que pedí las pruebas habituales, recuento sanguíneo, panel de coagulación, análisis químicos. De acuerdo con el protocolo de la sala de operaciones, definitivamente iba a ser operada. Pedí una prueba de embarazo en orina, a pesar de que ella negaba la posibilidad de estar embarazada debido a sus preferencias sexuales. La prueba de embarazo resultó positiva. No hace falta decir que esto abrió una enorme lata de gusanos. Resulta que había dado a luz a un niño hace 2 días en secreto, pero no se lo dijo a nadie. Había estado ocultando al niño a su familia y novia. Los servicios de protección de la infancia, la policía, los servicios de emergencia, los pediatras y los ginecólogos se involucraron en cuestión de minutos después de la revelación. Encontraron al niño en su apartamento bajo unas toallas, solo en su casa. Fue una noche de locos. Para los que se lo preguntan, sí, era una mujer mayor cuyo embarazo estaba oculto por su tamaño. Esto ocurrió hace 5 años y desde entonces he visto a la niña estar bien con sus abuelos, que tienen la tutela completa.